¿Se ve bien? Sí, profe. Perfecto. Bueno, es feo que no nos podemos ver en simultáneo con la presentación, pero la idea es que todos participen y que vayamos opinando entre todos. Con la doctora preparamos 2 casos clínicos con diferentes características clínicas y diferente diagnóstico, como para que planteemos entre todos la forma de proceder que deberíamos plantearnos, cuál sería la conducta y cuál sería el diagnóstico. ¿Se escucha bien, chicos? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, el primer caso es un varón de 18 años que consulta por fiebre, vómitos y cefalea de 24 horas de evolución. Viene acompañado de su mamá, que comenta que lo nota desorientado, que está confuso, niega ingesta de tóxicos, mordeduras, vacunas recientes, exantemas previos o cuadros virales. Cuando lo revisamos al examen físico, constatamos una TA de 130-60 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 86 latidos por minuto y una temperatura de 37 grados 2. En la evaluación neurológica, al evaluar al paciente, encontramos que el paciente está vigil, pero está desorientado tanto en tiempo como en espacio. Las pupilas eran isocóricas reactivas, los movimientos oculares externos completos y el resto de los pares craneales sin alteraciones. El paciente no presentaba otro foco motor, tampoco impresionaba foco sensitivo, y los reflejos osteotendinosos eran presentes y bilaterales, 2 cruces simétricos a ambos lados. La respuesta plantar era indiferente bilateral. Bueno, en base al motivo de consulta que comentamos del paciente, el examen físico, sus signos vitales y el aporte de su mamá, ¿cuál sería la principal sospecha diagnóstica que ustedes pensarían? ¿Alguien quiere opinar? ¿Por qué pensamos en una encefalitis y no pensamos en una meningitis? Porque hay trastornos cognitivos en la encefalitis. Es decir, el hecho de estar confuso, desorientado, Bien, la no es lo mismo. La sí, desorientación sí, o hasta ahí llegó el chico, pero hasta podría llegar al coma, porque los trastornos cognitivos son así en los cuadros de encefalitis. Si bien es cierto que no hay encefalitis y meningitis pura, sino meningoencefalitis, pero en el caso de la encefalitis son trastornos a nivel de la cognición, más que todo. perfecto. Podemos tener una meningoencefalitis como complicación de una meningitis de origen bacteriano porque no es tratada a tiempo, pero con una presentación de inicio netamente meningia que después compromete el sensorio, como en el caso acá del paciente, donde el paciente ya se encuentra desorientado, puede tener trastorno del lenguaje. ¿Qué otra manifestación podría tener que nos hace pensar de irritación de la corteza cerebral? Y que no únicamente estamos hablando de meningitis. Bueno, también el paciente puede estar estuporoso, ¿no? Bueno, dentro de la alteración de la conciencia en los diferentes grados podemos tener compromiso. Clínicamente, más allá de la alteración de la conciencia, ¿qué otro dato clínico podríamos tener que no está en este paciente para pensar que ya no hablamos exclusivamente de una meningitis, sino que ya hay un compromiso encefálico? El hecho de que esté vigil, pero no está ubicado en tiempo-espacio, si no me equivoco. Bueno, la desorientación nos está marcando de que ya hay un compromiso, la alteración de la conciencia que decían que pueda tener también. ¿Qué otra cosa podría tener aquel paciente que no tiene, que nos hablaría de que su compromiso va más allá de las meninges? Que la corteza está irritada, que hay compromiso del encéfalo, de la corteza cerebral.
Puede ser problemas motores, incoordinación. Perfecto. Foco motor, foco sensitivo, foco a nivel del lenguaje. ¿Y qué otra cosa? Que muchas veces, exactamente, perfecto. Que muchas veces es la forma de presentación inicial después de un cuadro que inició puramente meningio. Ya si tenemos convulsiones como signo de irritación de la corteza, tenemos foco motor, foco sensitivo, trastorno del lenguaje, afectación de pares craneales, trastorno de la cognición, alteración del sensorio, ya excede el compromiso meningio y estamos hablando de un compromiso encefálico. Bien, perfecto. ¿Cómo procederían acá con Juan? ¿Qué les parece? ¿Qué conducta inicial tomarían? ¿Es un paciente para sin dudas ingresarlo, internarlo? ¿Un paciente que lo estudiarían para definir si lo manejan ambulatorio? ¿Un paciente para manejar por consulta? Sole, discúlpame, Lorena. Mira, fíjate que esta presentación tiene que estar animada y no la podés poner en presentación como en PowerPoint, la presentación como para que ellos vean la animación. Vos sabés que yo la veía así, Lore, y no sé por qué no... No te deja hacerlo ahora. Sabés que creo que es porque la tuve que descargar en PDF. Perdió la animación. Sí, me di cuenta cuando empecé a pasar y salía... Un segundo, chicos. El año pasado salía animada también. Yo creo que porque... No sé, ¿Vos, Lore, la tenés ahí? La tengo en el mail que te lo mandé, pero no, la tengo acá, a ver si la puedo... Porque cuando yo lo quiero descargar me dice que hay un error y no me deja, me dice que tienen que reparar el archivo, por eso no me permite descargarlo de otra forma. Un segundo, chicos. Facultad. Acá lo tengo. ¿Querés ¿Te deja abrirlo en PDF? Es la presentación mía, o sea, de última vez y comparto yo y voy avanzando. Perfecto, dale, así lo vemos con animación. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente? ¿Qué les parece? Como es un caso de sospecha de meningoencefalitis, no se hace hemocultivo y mientras a la espera de los resultados empezamos el tratamiento empírico con antibióticos y corticoides. Bien. ¿Qué etiología pensarían en un cuadro que impresiona de compromiso encefálico de inicio? Viral. Bien. Claro, ¿ahí la ves, Soledad, de la presentación? Sí, ponela en modo presentación, Lore. Está en modo presentación. Yo la veo en modo común, porque no va a estar la animación, sino... Mira, a ver, ahí pasa que yo desde mi compu la veo en animada. Profe, para eso tiene que compartir toda su pantalla, no solamente una ventana. Está, perfecto. Bueno, estoy enseñando, ¿viste, Soledad? Gracias, chicos. Esperen que... A ver, para que dejar de compartir esta y volvemos. ¿Cómo me dijiste que era compartir? Toda la pantalla y ahí directamente vos vas a ver nada más el PowerPoint. ¿Ahí ven algo? Todavía no. No me deja hacerlo. Bueno, no es que no me deja hacerlo, capaz que... Porque no me da compartir, no me da la opción de poner compartir. Tiene que hacer clic sobre la pantalla y después de compartir se va a poner celeste. A ver, vamos de vuelta. Ahí está, perfecto. Gracias por la guía. Esperemos que el próximo año las podamos hacer presenciales, chicos. Ahí estamos. ¿Y ahí? ¿Ahora lo ven? Sí. Ahí está. Sí, perfecto. Perfecto. Ahí vamos. Porque la idea de esto, cuando presentó la doctora Oviedo, es decir, cómo procederían si ustedes encuentran este paciente en una consulta domiciliaria, porque son llamados
por un servicio de emergencia domiciliaria, en un consultorio externo que ustedes le llevan al paciente o en la guardia externa de cualquier sanatorio, como para que uno piense qué haría con un paciente así. Perdón, ahí. Listo, Sole, seguí. Sí, sí, seguí, Lore, seguí. No, ahí porque quedó, porque como cuando estaba toda la información es como se perdía el sentido de la pregunta. Sí, sí, totalmente. Yo no tenía forma de sacarlo y no sé cómo hacer. ¿Qué les parece? ¿Qué harían ustedes si se encuentran en este escenario con un paciente como Juan, con estas características, como médico de domicilio, que son llamados por este motivo de consulta y encuentran este cuadro clínico? Y ¿Cómo procederían? este adolescente está confuso y desorientado y para colmo no tiene fiebre. Me parece que eso no se puede manejar en domicilio ni en consultorio externo, ¿no? Yo lo interno, una orden de internación. Y con respecto a la Sí. temperatura, Alberto, ¿qué te interesaría preguntarle si lo ves en el domicilio con esta temperatura 37,2 y no tenés más información? Claro, al llamarme la atención que no tiene temperatura, yo le preguntaría a la mamá o al familiar si le han dado alguna medicación antipirética, como puede ser dipirona, paracetamol, Exactamente. aspirina, algún medicamento antipirético, ¿no es cierto? Porque muchas veces eso opaca un signo o un síntoma. Totalmente, y muchas veces no es considerado medicación cuando uno pregunta, entonces Claro. insistir en eso frente a ese escenario es muy importante. Perfecto, entonces todos coinciden que es un paciente que si uno lo ve en domicilio tiene que derivarlo y que es un paciente para ser abordado en instancia de guardia, ¿no? Entonces, se evalúa por guardia, paciente con criterio de internación y de estudio. ¿Qué estudios complementarios solicitaría? Una punción lumbar. Bien. ¿Harías la punción lumbar de inicio? Una tomografía primero sería. Como ese paciente tiene Extraño. alteración de la conciencia, tenía entendido que se hace hemocultivo y estudios neuroimágenes antes de la punción lumbar, como que la punción lumbar se hace cuando es exclusivo compromiso meningio, digamos, cuando no tiene alteraciones en la conciencia. Exactamente. El hecho de tener alguna alteración al examen físico-neurológico, como en este caso la desorientación, nos obliga a tener un estudio de neuroimagen, que la tomografía es lo más simple, rápido y accesible, previamente a realizar la punción lumbar. Si fuera un cuadro netamente meningio, sin ningún compromiso encefálico, sin ninguna manifestación al examen, más que lo propio de su cuadro meningio, podríamos punzarlo sin dificultad. Entonces, en este caso, por su desorientación, deberíamos tener una neuroimagen de base antes de punzarlo. Perdón, Sole, y también aclarar que es un paciente que está con un síndrome confusional y que tenemos que descartar las otras causas metaboloinfecciosas también. O sea que siempre cuando uno piensa en la evaluación complementaria es pensar de menor a mayor complejidad, siempre. A pesar de que uno después lo haga todo en el mismo momento, sin mucho tiempo de delay entre uno y otro. Totalmente. Acá esta febrícula que tiene y el hecho de tener la cefalea y vómito son signos de que hablan de hipertensión, pero frente a un cuadro confusional aislado, obviamente que tenemos que descartar todos los sistémicos previo a pasar a un estudio más invasivo como es la punción lumbar. Y previo a una punción lumbar tenemos que tener siempre plaquetas, nunca se olviden. Bien. Entonces Bien. pedimos la imagen. Esto es el laboratorio. En cuanto al laboratorio, ¿hay algo que le llame la atención? Tiene un hematocrito de 36, glóbulos blancos 7.700 con un predominio linfocitario del 89%, 130.000 plaquetas, tiene una glucosa de 119, 45 de urea, creatinina de 0,8, sodio y potasio 133,5 y un hepatograma sin alteraciones. Llama la atención que tiene 89% de linfocitos. Ahí hay una linfocitosis, porque más de 35 no tendría que tener. Bien, perfecto.
Y en cuanto a las plaquetas, ¿tenemos alguna contraindicación para punzarlo? Bueno, las plaquetas tendrían que estar entre 250 a 350 o 400.000, ¿no es cierto? Pero este, con una plaqueta de 130.000, me parece que podríamos tomar el corte en 100, tal vez. Sí, en realidad hasta 50 podemos hacerlo si poniendo en sí. la balanza riesgo-beneficio realmente lo amerita. Con estos valores no habría ningún problema para punzarlo. Bien, gracias. ¿Ya? Lore, no sé si... Ahí estamos. Ahí está. Eso es lo que hablaban antes. Bien, entonces tenemos el laboratorio ahí y teníamos que definir cuál era la conducta inicial a tomar. Bueno, por lo que dijimos recién, plantearíamos la neuroimagen de inicio y posteriormente a la imagen, ahí sí nos planteamos la realización de la punción lumbar. Entonces se hace una tomografía de cráneo, la tomografía no presenta alteraciones y se hace la punción lumbar. La punción lumbar tiene un aspecto cristal de roca, la presión de apertura es de 19 centímetros de agua, tiene 140 elementos, de los cuales el 98% son linfocitos, una glucorraquia de 72, y no me deja llegar a las proteínas, Lore, vos las ves. Ahí está, gracias. Y una proteinorraquia de 0,3 gramos litro. ¿Qué pensarían con este cuadro clínico? Un laboratorio que tiene unos glóbulos blancos que están al límite de la normalidad, predominio linfocítico, una imagen de cráneo normal y un líquido cefalorraquídeo de estas características. Bueno, ahí puede estar actuando un cuadro viral. Bien, perfecto. ¿Por qué? Y las virosis, en general, virosis y parasitosis cursan con linfocitosis. Bien. Así groseramente, ¿no? Entonces, antes de tener el resultado, Alberto, del citofísico químico, a grandes rasgos cuando vos punzás a nivel macroscópico, esa característica del líquido que tiene. Sí, es un líquido claro. Es un líquido claro. Es un líquido claro. Bien. O sea que frente a la sospecha de una meningitis bacteriana, tendríamos que pensar en una meningitis decapitada con antibiótico previo por parte del paciente y que en general no llega a ser cristal de roca. Tiene una coloración clara, pero no estas características. La presión de apertura va a estar aumentada independientemente de si hay o no compromiso encefálico, si hay un compromiso del líquido cefalorraquídeo. Y en cuanto a los elementos... No, en el caso de los elementos, el valor normal del líquido cefalorraquídeo es de 3 a 5 elementos y de ellos los monocitos o linfocitos, más de eso no. Bien. Ya 10 es una alteración, tengo entendido yo, ¿no? Ya que los elementos están aumentados y dentro de ese aumento es a predominio de linfocitos monocitarios. ¿La glucorraquia? La glucorraquia está normal porque cuando presentaron la imagen de laboratorio decía 119, pongámosle 120. Yo tengo entendido que el 60% de la glucemia es lo normal. Si fuera 120, perfecto. 6 por 2 se me hace 72, estaríamos justos. Perfecto. Bárbaro, o sea que no está consumida. No está consumida, claro, cosa que ocurre en las bacterianas, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Bueno, siempre tengan el dato de la glicemia al momento de la realización de la punción para poder tener de parámetro. ¿Y las proteínas? Están normales, porque me parece que 0,25, 0,35 está normal. Hasta 45. Hasta 0,45. Perfecto. ¿La otra, Lore? Bueno, estamos. Bien, entonces la sospecha es de una encefalitis viral. ¿Y qué conducta tomaríamos frente a este cuadro que clínicamente, con el aval de la imagen y por los resultados obtenidos en el líquido, sospechamos una encefalitis viral? Bueno, entonces ahí yo me he olvidado, venía esas horas, se envía muestra de líquido cefalorraquídeo, que esto es lo que solemos enviar habitualmente en una punción de lumbar de rutina.
Entonces envía el directo de este líquido que vimos antes para analizar en el microscopio y se hacen los cultivos bacteriológicos, BDRL, látex y tinta china para criptococo y PCR para virus de herpes, junto a hemocultivos y urocultivos, que es lo que mencionaban antes. Ah, perdón, Sí, decime. no, que pedían si podíamos admitir el resto. Ahí está. Sí, porque yo no veo más para admitir. Claro, yo al tener toda la pantalla, yo admito cualquier cosa si ingresa alguien. Bueno, entonces con este diagnóstico presuntivo, que un poco es lo que comentaba una compañera antes, ¿qué les parece hacer? ¿Esperamos el resultado de esta PCR para herpes, para iniciar el tratamiento antiviral? Yo tenía Empezamos entendido con de... tratamiento empírico. Ay, perdón. Claro, no, está bien, eso, de que se inicia de manera inmediata el tratamiento. Bien. Bien. Ustedes piensen que la PCR en primer lugar no es de acceso, ¿no? En todos los medios, hay veces que hay que derivarlo afuera y es una técnica que tarda unos días. Entonces, el tratamiento acá, piensen que minuto que pasa es mayor cantidad de tiempo que está agrediendo el encéfalo. Tenemos que actuar lo antes posible porque pensando en el virus del herpes, que es el más involucrado, un germen que genera gran afectación y en poco tiempo compromete muchísimo zonas, particularmente el encéfalo que le interesa afectar al herpes. ¿Y qué tratamiento iniciarían? Aciclovir. Perfecto. Ahí está, gracias Lore. La indicación es de aciclovir, se hace 10 miligramos cada 8 horas y el tratamiento habitualmente es por 10 días. Obviamente. Que no yo. ¿Cómo Lore? Se corta. Sí, no, porque no sé si yo no escuché bien, pero es de 10 a 14. Ahí nos hemos confundido, de 10 a 14 miligramos kilo. Bien. Entonces iniciamos el tratamiento con aciclovir. El paciente continúa en unidad de terapia intensiva y llegan los resultados donde tenemos negativo para virus de herpes zóster y citomegalovirus y tenemos una PCR positiva para virus del herpes tipo 1, herpes simple tipo 1, con cultivos de sangre, orina y líquido cefalorraquídeo negativos. En cuanto a la evolución, Juan luego de una semana empeora, instala convulsiones dentro de la evolución de su encefalitis viral, que dijimos que era una de las manifestaciones que podrían generarse por compromiso de la corteza. Ahí vemos la imagen de la resonancia de cráneo que se le hace, donde podemos ver que característicamente, no se ve el mouse acá, ¿no? Característicamente hay una afectación de los lóbulos temporales, del área mesial temporal del medio, central, con compromiso de hipocampos y de ínsula, que es característico del daño que genera en la corteza cerebral el virus del herpes simple. Es uno de los virus más mortales porque da lo que es una necrosis, es una lesión necrótico-hemorrágica del paciente que si el paciente no es tomado a tiempo es una de las encefalitis mortales y que deja más secuelas en los pacientes. Incluso estas áreas específicas del encéfalo son las más epileptógenas, entonces ustedes piensen que este daño que comenta la doctora que genera con necrosis tisular, con un daño marcado a nivel temporal, son zonas que quedan irritadas y con epilepsia secundaria, muchas veces refractaria al tratamiento. ¿Qué hacemos? Y el chico está con convulsiones. Hay que frenar eso, porque las convulsiones generan lesión. De tal manera que... ¿Cómo lo frenaría, Alberto? Bueno, hay distintos tipos de anticonvulsivantes, ¿no es cierto? Iniciaríamos con... ¿Cómo?
Iniciaremos un tratamiento antiepiléptico endovenoso, con una dosis de carga para llegar lo más rápido posible a la concentración sérica que necesitamos. ¿Y les parece que acá aportaría algo, una nueva punción lumbar, donde ya tenemos los resultados serológicos que estábamos esperando? Claro, porque ya sabemos cuál es la etiología. Exactamente. Ya tenemos la etiología confirmada, sabemos que el virus es un virus muy agresivo, que va a depender del tiempo de inicio del tratamiento, cuán agresivo sea. Así que lo que tenemos que esperar es cómo va a evolucionar con el tratamiento indicado en la dosis terapéutica que comentábamos y controlando las manifestaciones clínicas que puede presentar, como en el caso de Juan, esta incorporación de las convulsiones que no había tenido. Doctora, le quería preguntar, ¿y ese anticonvulsivante en dosis de carga, por ejemplo, cuál le daría y en qué dosis? Se usa el levetiracetam, que en el medio privado es de acceso endovenoso, en el medio público muchas veces no se cuenta con esta droga, o la fenitoína, que es la que Fenitoína. es de más fácil acceso exactamente en el ámbito público. ¿Y en qué dosis se la damos? Se hace una dosis de carga del levetiracetam, ¿están haciendo LORE, hacen 4 gramos o más de inicio? Acá hay que diferenciar una cosa. Primero, si el paciente hizo una crisis convulsiva que remitió espontáneamente y con una recuperación postictal en tiempo y forma, recuerden que el paciente post-crisis convulsiva queda en un estado de coma postictal y recuperación. Si el paciente recupera espontáneamente post-crisis, por ahí no está indicado hacer una impregnación, sino comenzar una terapia anticonvulsivante. Diferente si el paciente entra en un estatus epiléptico o no hace una crisis convulsiva motora y luego queda con depresión del sensor y no recupera. Si tenemos posibilidad de hacer un electroencefalograma y vemos que está con descargas continuas, compatible con un estatus, ahí sí se impregna. La impregnación, dependiendo de la droga, o sea, en el medio privado utilizamos mucho levetiracetam. La bibliografía van a ver que habla de una dosis de carga de 3, dependiendo el paciente, a veces hacemos hasta 6 gramos de carga, en el tamaño del paciente, la gravedad del cuadro, hacemos entre 4 y 6 gramos de endocrina a pasar rápidamente en 25 minutos, y es lo que nos permite poder hacerlos por ahí hasta en una sala general, o en la sala de guardia, que por ahí no en todas las salas hay monitoreo. A diferencia de la fenitoína, que sí o sí tiene que estar bajo monitoreo del paciente porque es una droga que va a dar bradicardia. Entonces, por ahí nos permite esa facilidad. Que si no tenemos al paciente en una cama monitorizada, podemos hacer la impregnación sin problema, a diferencia de la fenitoína. Pero ustedes cuando sepan y estudien el manejo de un estatus epiléptico, porque en el caso de que el paciente haga un estatus epiléptico, tienen que saber el orden escalonado que usamos de droga, que es fenitoína, fenobarbital, y después pasamos a las etapas de los anestésicos. El levetiracetam en los últimos años se ha agregado dentro del uso de carga de drogas en los estatus epilépticos, pero no sigue siendo el de primera línea por el costo que tiene la droga también. Lo que a veces está escrito en literaturas y en guías, a veces depende la disponibilidad que tenemos, medio público o privado, nos vamos moviendo un poco para las tangentes y las laterales. Claro. Incluso muchas veces el paciente puede estar en lo que es un estatus no epiléptico, que no vemos movimientos involuntarios, pero el paciente no despierta, y ahí es la ventaja de contar con la posibilidad de un electroendroterapia, lo que decía la doctora, de poder estudiarlo y poder evaluar las descargas para tomar una conducta. Si no tenemos signos clínicos para darnos cuenta de un paciente posictal, si continúa haciendo crisis o no, que es lamentablemente, como no los veo, no los puedo. O sea, si no es presencial es difícil explicar, pero abrir los ojos del paciente y observar en qué estado están sus ojos, si están en una mirada primaria, si están clavados hacia un costado, ver si hay Babinski, si hay un Babinski bilateral y tenemos los ojitos clavados a un costado, estamos sospechando que sigue haciendo crisis. Lo que llamamos, como decía la doctora, el estatus epiléptico no motor. Pero bueno.
Quedó claro esto de cuándo impregnamos, cuándo no impregnamos, y bueno, después las pruebas están los algoritmos en todos los libros. Está bien, gracias, doctora. Bueno, finalmente el paciente, más allá de esta recuperación lenta que tuvo, evoluciona favorablemente y es dado de alta a los 10 días, bueno, seguramente con varias cuestiones a controlar de manera ambulatoria, probablemente con compromiso cognitivo, de la memoria, y hay que ver en relación a esta convulsión si fue el único episodio aislado o tuvo nuevos episodios. Ya habiendo resuelto en el problema de base y quedando como secuelas neurológicas las distintas afectaciones que pueda haber, sobre todo por el compromiso de la corteza temporal. Quiero preguntar una cosa. El paciente evolucionó favorablemente y se le dio el alta a los 10 días, pero por más que haya recuperado la conciencia, haya mejorado clínicamente, ¿no se le hace una punción lumbar para tener la seguridad de que esa punción lumbar da normal? O porque a veces puede ocurrir que la punción lumbar, en el caso de los recuentos celulares, no es el valor normal, a pesar de que el paciente tiene una clínica favorable, ¿no? Es así. Normalmente la indicación de la ciclovir es de 10 a 14 días. Si el paciente evoluciona favorablemente, sin ninguna complicación, obviamente un paciente que hace una única crisis, controlamos bien las crisis, está con un buen estatus neurológico y buen control clínico, a los 10 días uno puede cortar el aciclovir y no se hace punción del lumbar. Cuando tenemos pacientes que tenemos dudas, con grandes lesiones como las que vemos anteriormente, y tenemos dudas de continuar o no el tratamiento, se repunza el paciente. Si en esa punción tenemos PCR negativa, podemos interrumpir el tratamiento. Si no, hay que continuar hasta cumplir 14 días. Y en ese caso ver cómo sigue y plantear si hacemos una nueva punción y una nueva PCR, puede 21 días. Pero si ya la PCR tiene negativa, se puede suspender, pero no se hace de rutina, depende de cada paciente. Y el chico, si al ir, bueno, el adolescente, al ir recuperándose, mientras le están haciendo el tratamiento y uno ve que va evolucionando bien, ¿siempre tengo que seguir haciéndole el tratamiento parenteral o en algún momento, por más que esté evolucionando bien, yo paso del parenteral a la oral? No, el tratamiento es siempre parenteral durante los días que planteaba la doctora. Y acá es clave la evolución clínica, lo que decía Lorena recién. Es muy importante eso, mientras la evolución sea la esperada, sea una meningitis con un tratamiento antibiótico, sea una encefalitis, no hay criterio para repunzarlo. Siempre cuando deja dudas sobre la evolución es que uno lo plantea. Mientras la evolución sea esperada, no se repunza luego del tratamiento. Gracias. No, por favor. Sí, doctora, ¿y la dexametasona es solamente para meningitis? Sí, ahora lo vamos a ver en el próximo caso, Manuel. Lore, perdón, doctora. Sí. No, ahora estaba mirando ahí donde dice mensaje en la llamada. Alguien preguntó, una chica que se llama, una compañera se llama Ximena, dice, ¿no se usa sulfato de magnesio? Preguntó. No, el sulfato de magnesio, la única utilidad que tiene son para crisis convulsivas en la eclampsia. Para el cuadro infeccioso no se usa nunca. Nunca. Bien. A lo mejor que haya surgido la duda en relación a epilepsia de otro origen, a convulsiones de otro origen. Lore, ¿querés comentarlo vos? ¿Lo comento yo? ¿Cómo querés que hagamos? ¿Querés seguir? Sigo yo, como quieras, no hay problema. Como vos quieras. Dale, sigo. Mujer de 55 años, como antecedente tiene migrañas episódicas y consulta por cefalea. El cuadro comenzó 3 días previos con un malestar general, astenia, artrimialgia generalizadas. A los 3 días
agrega fiebre y el día del ingreso comenzó con intensa cefalea frontal, vómitos y fotofobia. Bueno, ahí lo puse yo, me adelanté, me olvidé que estaba esto. Estos son los 3 puntos importantes y positivos que tiene su historia clínica: cefalea, vómitos y fotofobia. Porque si ustedes tuvieran que tomar un dato guía para decir a partir de qué dato clínico comienzo a hacer mi disparo de diagnósticos diferenciales, ¿cuál tomarían más de estos 3? ¿Alguno de los 3 en particular? ¿Los 3? ¿Qué tomarían? Yo tomo la cefalea frontal. La fotofobia también. ¿Alguien que quisiera decir algo más? La fiebre. Fíjense que hay una tríada, que ahí está marcada: cefalea, vómitos y fotofobia, sumado a fiebre. ¿Qué es lo primero que piensan? La cefalea frontal. Meningitis. No, Hipertensión. meningitis. Meningitis. Sí, por ejemplo, el paciente... Acá tienen perdón, Lore, acá tienen un factor confundidor que es la migraña de base, ¿no? Donde cefalea, vómito y fotofobia podrían ser parte de su migraña. La fiebre no se explica, pero acá es clave ver la característica de su cefalea siendo una migrañosa previa para ver si cambió el patrón habitual, si es un dolor diferente, cómo se comporta, y la asociación con vómitos, la fotofobia y la fiebre agregada. Si no, podría ser una crisis migrañosa más de ella. Tranquilamente. Y si, por ejemplo, el paciente no tuviera fiebre, no tiene antecedentes de migrañas y presenta cefalea, vómitos y fotofobia, ¿qué es un signo de qué? También. ¿Qué pueden pensar? ¿De hipertensión endocraniana? Sí, cefaleas y vómitos hay muchas cosas en una guardia aguda para descartar. Es una hemorragia subaracnoidea, hipertensión endocraniana, asociado a fiebre, meningitis. Eso fíjense que están cargados en las clases de la facultad, en la clase de líquido cefalorraquídeo que hace todos esos diagnósticos diferenciales y las causas por las cuales vamos a pedir funciones lumbares. Después vean ese video que les va a servir para el parcial próximo. Seguimos. En el examen físico, la paciente presenta una temperatura de 38 grados centígrados, una exploración neurológica que es normal, salvo por la presencia de signos meningios, y en el laboratorio encontramos un hemograma con serie roja normal, glóbulos blancos 18.000 por milímetros cúbicos con neutrofilia del 88%, plaquetas 125.000, glucosa de 90 miligramos por decilitros, y una PCR de 35 miligramos por litro. ¿Qué encuentran de positivo en esto, en este laboratorio? Tiene una neutrofilia bien marcada, tiene una leucocitosis desde ya, ¿no? 18.000, tiene una neutrofilia, leucocitosis con una neutrofilia, ¿no es cierto? La PCR está totalmente alterada. Tengo entendido que si es una PCR que no es la ultrasensible, sino la normal, me parece que es hasta 4 el valor, ¿no es cierto? 4 o 5, no estoy seguro. Está aumentada, sí. Claro. Me parece que sí. Tenemos los signos meningios esos, más la leucocitosis con neutrofilia y una PCR aumentada. Perfecto. ¿Cuál es la principal sospecha diagnóstica? Sí, una meningitis. Perfecto. Nuevamente, ¿cómo ustedes procederían si ustedes lo llaman a domicilio para ver este paciente? Si están en un consultorio externo y viene la paciente, son clínicos y viene la paciente con este cuadro, ¿qué harían con este paciente? No, este paciente se tiene que derivar. También se lo interna. Hay que internarlo. Perfecto. Ahí yo pongo guardia externa, porque la guardia externa son los médicos que hacen consultorios ahí mismo en la guardia, y que el mismo médico de guardia tiene que decidir si el paciente está para seguirse por ambulatorio, derivar directamente a consultorio externo o un paciente con criterios de internación, que es habitualmente lo que hacen los médicos de guardia externa. O sea que es un paciente que obviamente tiene criterio de internación. ¿Qué estudios complementarios solicitarían en este paciente?
Bueno, en este tomografía. paciente hay que hacerle un estudio por imágenes y hay que hacerle hemocultivos. No le hago la punción hasta tanto no tengo el estudio de imágenes, porque si es una meningitis y este chico tiene un cuadro de hipertensión endocraneana, es riesgoso. Lo que sí puedo hacer sospechando eso, puedo hacer un tratamiento empírico hasta tener el resultado, ¿no es cierto? Bien. Del Primero, ataque. pensando y organizando nuestro pensamiento, primero pediríamos una analítica completa, ¿eh? Y pensar siempre qué vamos a pedir. Pediríamos hemograma completo, con plaquetas, ¿qué más pedirían? Hemograma completo con plaquetas. ¿Qué más, qué más pedirían que nos va a aportar información para esta paciente y para lo que vamos a pedir más adelante? No sé orina si completa. Una glucemia. ¿La glucemia? Glucemia. Eso, glucemia es fundamental porque después vamos a tener que comparar cuando decidamos hacer, en qué momento decidamos correcto hacer la punción lumbar, hay que comparar la glucorraquia con la glucemia, como hicimos anteriormente. Claro. ¿Qué más pedirían? Hemocultivos. Aparte de los hemocultivos, ¿pedirían un hepatograma, función renal? ¿Qué piensan? Bien, urea, creatinina, que eso es función renal, hepatograma pedirían, ¿nos ayudaría en algo, nos aportaría algo? Me puede ayudar a que si los valores son normales para la terapéutica que le voy a hacer después, de acuerdo al antibiótico que le tenga que dar, si es que le tengo que dar un determinado antibiótico que a lo mejor, porque si tiene alterada la creatinina y la uremia, y a lo mejor le tengo que dar una serie de antibióticos, y esos antibióticos pueden ser nefrotóxicos, ahí tengo que evaluarlo, eso, ¿no es cierto? Tenerlo en cuenta. Y en esta paciente, que es una paciente con un cuadro de meningitis, que sospechamos una meningitis, con rigidez, con un examen neurológico que lo único que muestra de positivo es signos meningios. ¿Qué harían? ¿Punción lumbar o neuroimagen? Función lumbar. Yo Función haría lumbar. yo hago neuroimagen. Me parece Lo que que pasa es que no tiene contraindicaciones para hacer la punción lumbar. No tiene focalidad neurológica, no tiene alteración de la conciencia. Se puede hacer directamente con los analíticos en la punción lumbar y en el... Perfecto. Y después, claro. Es un paciente que estamos habilitados a hacer una punción lumbar sin una neuroimagen previa. acá no dice qué clase de vómito es, porque dice vómito, bueno, no sé, vómitos comunes, vómitos violentos, no sabemos. De todos modos, cuando el paciente tiene una hipertensión endocraniana, aparte de la cefalea y la rigidez de nuca, tenemos otros signos clínicos, como limitación en la motricidad ocular, sobre todo de ambos sexos pares craneales, que es lo primero que se nos limita en la mirada. El sexto par craneal es lo que va a dar inervación a los rectos externos oculares. O sea que un paciente con hipertensión endocraniana puede llegar a tener aparte diplopía, y cuando hacemos el seguimiento de la mirada hacia en las miradas extremas horizontales, va a tener limitados los rectos externos. O sea que el ojo, por ejemplo, derecho, cuando lo llevamos hacia derecha, no va a poder incursionar completamente, y el izquierdo, cuando lo llevamos a izquierda, tampoco. Claro. Porque el sexto par craneal es el par que emerge del tronco y tiene el trayecto más largo en endocráneo hasta salir y tomar su trayecto definitivo para llegar a cavidad orbitaria. Entonces, el primer par que se va a ver afectado en la hipertensión endocraniana. Claro, como en este caso no tiene esa expresión, el chico, está bien, entonces se hace la punción lumbar. Estamos habilitados. Si estamos en un medio donde tenemos acceso rápido a una neuroimagen, a una tomografía y queremos quedarnos tranquilos, no está de más. Pero en lugares hospitalarios, lugares donde la tomografía nos dé acceso inmediato, estamos habilitados a poder hacer una punción lumbar. Y la neuroimagen siempre la podemos aceptar, siempre y cuando no nos retrase en la punción lumbar en un tiempo más allá de 15-20 minutos, por el hecho de también poder llevar a un diagnóstico certero y rápido. Bueno, hacemos una punción lumbar, el líquido es de aspecto opalescente, con una presión de apertura de 24 centímetros de agua, 700 elementos por milímetros cúbicos, con 98% de polimorfos nucleares, glucorraquia de 25 miligramos por decilitros y proteínas de 15 gramos por litro. ¿Qué opinan?
No, yo tengo que pensar que acá el hecho de tener ese aspecto opalescente con esa cantidad alta de 700 elementos, con polimorfo nuclear de 98 y una glucorraquia tan baja y muchas Acá, proteínas, es bacteriano. acá por ahí lo que tendríamos que hacer en la próxima, lo vamos a hacer, es dividir la punción lumbar en dos informaciones. Una que es hasta presión de apertura, porque es lo que tenemos apenas sacamos el líquido nosotros. Y vemos, ya evaluamos la presión de apertura y el aspecto que tiene ese líquido. Y el resto tiene que parte del laboratorio. Y normalmente, con suerte, 45-50 minutos es lo que se tarda en tener en un lugar que las cosas marchan sobre ruedas para tener el sitio físico-químico. O sea que nosotros tenemos que valernos del aspecto y de la presión de apertura para iniciar un tratamiento mientras esperamos el recuento de elementos, glucorraquia y proteínas. En esta paciente ya con un líquido opalescente, uno ya tiene que tomar cartas en el asunto mientras esperamos que nos manden, que obtengamos el sitio físico-químico. Que acá sería diferente también. Bien. Recuerden, bueno, que la glucosa era de 90 miligramos por decilitro, o sea que está consumida, y estamos frente a una meningitis bacteriana. Como siempre, de rutina, cada vez que uno extrae líquido cefalorraquídeo, siempre mandamos líquidos para directos, cultivos bacteriológicos, BDRL, tintachina látex, los hemocultivos y urocultivos. Se pan cultiva al paciente. Con el diagnóstico presuntivo de meningitis bacteriana, ¿debemos esperar resultados de cultivos para iniciar tratamiento? Eso ya lo habían mencionado antes. No, hay que hacer tratamiento empírico Perfecto. hasta tener el resultado. ¿Y qué tratamiento indicarían? Recuerden que es una mujer de 55 años, ya me olvidé yo, chicos. Estoy... Una mujer de 50 a 55 años. ¿Qué tratamiento indicarían? No, una cefalosporina de tercera. O una ampicilina o amoxicilina. ¿No se usa la asociación ceftriaxona-ampicilina en mayores de 50 años? Perfecto. Hay que usar una cefalosporina asociada a ampicilina. ¿Y por qué la ampicilina? Porque ¿Por la atraviesa- sospecha de listeria? Uy, perdón. Ah, no, Porque no. sí. Después... Perfecto, porque en los mayores de 50, 55, de 50 años puede haber una infección por listeria monocitógenes, en lo cual está indicado cubrirla. En un paciente inmunocompetente, la listeria generalmente da más romboencefalitis, a diferencia del inmunocomprometido que da más cuadros de meningitis. Pero siempre hay que cubrir a la población ante la sospecha de una listeria, en espera de cultivo y luego readaptación de medicación. Y con respecto a los corticoides, ¿qué opinan? Que acá está el... Y no, se usaría Dexa de 2 a 4 días, si no me equivoco, para disminuir la mortalidad, la sordera y lo que podrían ser las secuelas neurológicas. Sí, exactamente. Y siempre hay que hacer la dexametasona previa a la primera dosis de antibióticos, porque también genera una apertura de lo que es la mejora en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica para que atraviesen los antibióticos. En las últimas recomendaciones y guías, lo que se está hablando es de entrada poner antibióticos de amplio espectro, como ustedes van a ver vancomicina, y a posterior, con los cultivos en manos, adaptar la terapia antibiótica. Habitualmente esto es lo que se está haciendo, es más, hasta algunas terapias hacen bancotazo hasta que tengan los cultivos y adaptan las terapias a la antibioticoterapia dependiendo de los cultivos de los pacientes. Sole, ¿vos te quieres agregar algo más? No, perfecto, Lore. Perfecto. O sea que, por lo que veo, le dan 3 antibióticos de tratamiento. En esa época hubo un periodo donde trataba de dar una terapia más baja y luego adaptar a terapias más altas. Después vino una segunda etapa, que es la que está utilizando actualmente, que se cubre amplio espectro y el mayor espectro que se pueda, y posterior con cultivos se adapta a la medicación, a los antibióticos, dependiendo de los cultivos. Ah, claro. No sé si tenés la info. Y después tengan en cuenta que no es el caso de esta paciente, pero que en el caso de que haya situaciones especiales como el antecedente de una neurocirugía previa, donde pueda haber acceso a otro tipo de gérmenes resistentes a los antibióticos habituales,
o que el paciente sea inmunocomprometido, que el paciente tenga posibilidad de ser HIV, bueno, siempre pensar otras alternativas o gérmenes involucrados, y en ese caso hay que ampliar el espectro, por esto que decía Lore, y pensar en la posibilidad de Staphylo y Pseudomonas si tiene el antecedente neuroquirúrgico. A mí se me escapó cuando hablaron de la dexametasona. Alcancé a escuchar a la otra doctora que decía que en realidad primero le ponían la dexametasona y después el resto de los medicamentos, pero no sé, no alcancé a captar cuánto tiempo le daba la dexametasona. Son por 2 o 3 días que se da la dexametasona. 2 a 3 días, está bien. O sea que esa dexametasona de 10 miligramos intravenoso es un día solamente y después otro día de 10 miligramos y otro día tal vez de 10 miligramos. Sí, depende de los protocolos. Está en la última guía que salió en New England, que salió creo que hace 2 años. Ahí están bien claras las guías de cómo pasar la dosis. No sé si quieren les dejo un mail, el que esté interesado me manda un mail y yo después se las reenvío. Está bien, doctora. Muchas gracias. Pero están en todos lados actualizadas las guías, porque cada 2 o 3 años se reven todos los temas y se reevalúan y se restablecen las nuevas pautas y guías, dependiendo también las predominancias de bacterias nosocomiales o extra nosocomiales que hay, entonces en base a eso es que se van adaptando las guías también. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Sí, la pregunta que yo me hago es, muy bien, tenemos una meningitis bacteriana. Si viene acá directamente se llegó a bacteriana y el tratamiento que se le da. Pero la pregunta que yo quería hacer es más o menos una mujer de 50 años, esa meningitis bacteriana, ¿en qué germen, cuáles gérmenes son los que yo tengo que sospechar? Por supuesto, cuando reciben el cultivo lo van a tener, pero yo pregunto en qué germen uno sospecha, ¿no es cierto? ¿Qué sospecha? ¿En un neumococo, por ejemplo? ¿En una persona adulta de 55 o 60 años? Perdón. Cada 5 minutos me están llamando de la guardia. Sí, no quería hablar porque no sabía qué pasaba. Me contesta el teléfono de la guardia y ahí sigo. Atendé tranquila. Sí, en meningococo, neumococo, y después entre el Haemophilus, la listeria en los mayores de 50, y después gérmenes menos frecuentes, como decíamos, en situaciones especiales. Si tiene una herida quirúrgica por donde puede haber ingresado una estafilococo coagulasa negativa, una pseudomona, lo tenemos que sospechar por ese antecedente quirúrgico reciente y cubrir para estas bacterias. Y en el caso, obviamente, de que sea el escenario de un paciente HIV, entran en juego otros gérmenes más allá de las bacterias, pero en general con meningitis subagudas, no de instalación aguda como en el caso acá de la paciente. Por eso es muy importante recabar todos los antecedentes de cirugías recientes, de inmunosupresión, antecedentes de enfermedades sistémicas que requieran inmunosupresión. Toda esa información es necesaria para pensar si puede haber algún otro germen no habitual involucrado, pero los habituales son esos. Sí, perdón. Gracias. Sí. No, por favor. Perdón. Bueno, y lo que no aclaramos en los casos clínicos cuando llegan estos pacientes con casos de meningoencefalitis, meningitis virales, meningitis bacteriana, siempre pedir una prueba rápida de HIV que también nos va a cambiar la pauta de cómo vamos a tratar empíricamente al paciente. Lo decía Soledad antes. Ahí cambia el escenario totalmente. ¿Alguna consulta, alguna duda? Para los que quieran consultar, hay una página médica de acceso gratuito, se llama Medscape,
que en esa página ustedes pueden consultar cualquier patología y les da como un ingreso a un capítulo de un libro actualizado con las últimas terapéuticas, diagnósticos diferenciales, metodología diagnóstica, y en el mismo capítulo de tratamiento tienen el uso de drogas, las dosificaciones, los efectos adversos. Es muy interesante si quieren utilizarlo. Hay una versión en inglés que es la más completa y una en español que no sé si están todas las revisiones. Hoy de vuelta el teléfono. Ahí yo puse Medscape. No sé, ¿se escribe así o lo puse mal? Ahí se las pongo en el chat, a ver. Sí, se escribe así. Gracias. Sí, así es. Es gratuito, se tienen que hacer un usuario, una clave y pueden poner cualquier tema, gastritis, hemorragia digestiva, lo que quieran, y les va a salir una actualización completa. Hay una pestañita que dice en inglés Drug and Disease, y en eso colocan el tema y les sale. Ah, muy bien. Pueden actualizar lo que quieran. Ahí arriba a la izquierda les pone el mes y el año que fue autorizado el tema, por el médico que fue autorizado. Bueno, muchas gracias. Esto que le dice la doctora sirve sobre todo para las indicaciones terapéuticas que van generando constantemente cambios y actualizaciones, y por ahí si estudian del Farreras o del Harrison, primero tienen por ahí la impronta del lugar de origen, y por el otro lado son libros que no tuvieron una edición actualizada en los últimos años, entonces por ahí pueden encontrar información más reciente en relación a las guías de tratamiento de estas patologías que lo que pueden leer en los libros. ¿Alguna otra pregunta? Porque a mí me están llamando ya de la guardia de vuelta. Bueno, cualquier consulta, cualquier duda, lo que pueda surgir, si quieren también de mi parte el mail, ningún problema, a disposición para lo que podamos ayudarlos. Y bueno, si bien no entra para este parcial, va a ser un tema del próximo parcial, así que la duda que surja más adelante nos contactan, ningún inconveniente. Yo ahí les paso el mail por las dudas que quieran. Ay, no sé qué estoy haciendo, no me deja escribir porque cuando voy a poner el arroba me salta la... Yo tengo que usar el control para el arroba, el control 2 y no me deja, pero mi mail es, cualquier cosa es lorenajure, toda minúscula, arroba hotmail.com. Ahí lo escribo, lore arroba hotmail. Sí. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, que tengan buen fin de semana y suerte en el próximo parcial. Gracias, muchísimas gracias. La semana próxima. Muchas gracias. Buen fin de semana. Chao, profe. Hasta luego. Chao.